Bienvenidos al día 39 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del Éxodo capítulo 28 y capítulo 29, el Salmo 39 y el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos del 1 al 15. Que la gracia nos acompañe para poder ir asimilando la palabra de Dios en nuestras vidas, para poder vivir esta experiencia del conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. Manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón con sus hijos, para que ejerzca mi sacerdocio. Aarón con Nadab y Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás para Aarón tu hermano vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. Hablarás tú con todos los artesanos hábiles, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón, para que sea consagrado sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano a Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzcan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Se le pondrán 2 hombreras y se fijará por sus 2 extremos. La cinta con que se ciña el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Tomarás 2 piedras de ónice sobre las cuales grabarás los nombres de los israelitas, 6 de sus nombres en una piedra y los 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento. Como se tallan las piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los israelitas. Las harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel, y así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros, para recuerdo delante de Yahvé. Harás engarces de oro y también 2 cadenillas de oro puro. Las harás trenzadas a manera de cordones, y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. Bordarás también el pectoral del juicio, lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí lino fino torsal. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, poniendo 4 filas de piedras en la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila un ópalo, una ágata y una amatista. En la cuarta fila un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás en sus 2 extremos. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral.
Unirás los dos extremos de los dos cordones a los dos engarces, y los fijarás en la parte delantera de las sombreras del ephod. Harás otras 2 anillas de oro, que pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el ephod. Harás otras 2 anillas de oro, y las fijarás en la parte inferior de las dos sombreras del ephod, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del ephod. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del ephod, con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del ephod y no se desprenda del ephod. Así llevará a Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. Tejerás el manto del ephod, todo él de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará alrededor una orla, tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí lino fino torsal, y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así por todo el ruedo inferior del manto. Aarón lo llevará en su ministerio, y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé, y cuando salga, así no morirá. Harás además una lámina de oro puro, y en ella grabarás cómo se graban los sellos, consagrado a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. Quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas. La tendrás siempre sobre su frente, para que hallen favor delante de Yahvé. Tejerás la túnica con lino fino. Harás también la tiara de lino fino y la faja con brocado. Para los hijos de Aarón harás túnicas, les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hazles también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. A Aarón y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su posteridad. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los 2 carneros. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del ephod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del ephod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos.
Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Tomando sangre del novillo, untarás con tus dedos los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y sus excrementos, es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas, las pondrán sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma, de manjares abrasados en honor de Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción, para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Toma después el sebo de este carnero, la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los 2 riñones con el sebo que los envuelve, y la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Toma del canastillo de los ázimos que está delante de Yahvé un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Lo pondrás todo sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abrasado en honor de Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos, según decreto perpetuo. Pertenecerán a Aarón y a sus hijos, como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada, será reservada de lo que ofrecen los israelitas en sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que vestidos con ella sean ungidos e investidos. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que les suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto, no ha de comerse porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que he mandado. 7 días investirás en la investidura. 7 días invertirás en la investidura. Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificarás mediante tu expiación el altar que ungirás para consagrarlo. 7 días harás la expiación por el altar,
y lo santificarás. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque al altar quedará consagrado. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Y con el primer cordero, 1/10 de medida de flor de harina, amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva molida, y como libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana, y con la misma libación como calmante aroma de manjar abrasado en honor de Yahvé, en holocausto perpetuo de generación en generación ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y sus hijos, para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Del maestro de coro de Yedutun, Salmo de David. Me decía: cuidaré mi conducta sin faltar con mi lengua. Pondré un freno a mi boca mientras tenga al malvado ante mí. Yo me callé tranquilo y en silencio, mas mi dolor aumentó al ver su dicha. Mi mente se fue acalorando, mis pensamientos ardían como fuego, y por fin solté la lengua. Hazme saber, Yahvé, mi fin, donde llega la medida de mis días, para que sepa lo frágil que soy. De unos palmos hiciste mis días, mi existencia nada es para ti. Solo un soplo el hombre que se yergue, mera sombra el humano que pasa. Solo un soplo las riquezas que amontona, sin saber quién los recogerá. Ahora, Señor, ¿qué puedo aguardar? Mi esperanza está puesta en ti. De todas mis rebeldías, líbrame. No me hagas la irrisión del insensato. Pero me callo, ya no abro la boca, pues tú eres quien lo ha hecho. Deja ya de darme golpes, tu mano hostil me destroza. Castigando los hierros, corriges al hombre. Igual que polilla desgasta sus anhelos, el ser humano no es más que un soplo. Escucha mis súplicas, Yahvé, presta atención a mis gritos. No te hagas sordo a mi llanto, pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Retira tu mirada, dame respiro, antes de que me vaya y ya no exista. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 15. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dicen: pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien les digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje,
sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Quién pueda entender y que entienda? Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orara. Pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.